Bienvenido, querido hermano, a la cuarta lección de Catequesis Fundamental. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nuestra clase de catequesis debemos conectarnos con el folleto en la página 12, para esta cuarta lección. Recordemos, aterrizando un poco, poniéndonos en el entorno de lo que estamos meditando, el capítulo 2 del documento, que es la catequesis. Una primera definición breve. Segundo, una breve historia de la catequesis también. Y tercero, los elementos fundamentales de la catequesis. En este día vamos a continuar en este numeral 3 del capítulo 2, los elementos fundamentales de la catequesis. Ya reflexionamos sobre el primer elemento de este tercer número del capítulo 2. El primer elemento es la finalidad de la catequesis. El segundo elemento es el contenido de la catequesis. El tercer elemento son los destinatarios. Cuarto, los métodos. Quinto, el agente. Y sexto, el lenguaje. Ahí estamos en el lenguaje. Para reforzar estos primeros 5 elementos, pues escúchenlo o léanlo en el documento. Ahí está. Porque lo que se trata es avanzar. Veamos el agente. ¿Quién es el agente? El agente, no, eso ya lo vimos. El agente ya lo vimos, eso ya está. ¿Cuál es el lenguaje de la catequesis? Ese es el tema que sigue hoy. ¿Cuál es el lenguaje? Veamos un poco de español. Hay diversos lenguajes. La palabra, los gestos, la música, la imagen, el silencio, el lenguaje bíblico, el lenguaje eclesial, el lenguaje teológico, el lenguaje común y corriente. Ahora, el lenguaje es uno de los elementos en que el laico comprometido, evangelizador y catequista debe adaptarse para llegarle al destinatario. Si no lo hace, si no buscamos un lenguaje adecuado, no se van a enterar de lo que nosotros estamos hablando. Por eso debemos aprovechar todos los lenguajes que nos ayuden a todos, pues, a transmitir el mensaje que deseamos transmitir. Repito los tipos de mensajes, ¿no? La palabra, los gestos, los signos, las muecas incluso de la cara, la imagen, el silencio. Y en la parte bíblica, pues el lenguaje bíblico, el lenguaje de la iglesia, el lenguaje teológico, etcétera, ¿verdad? Debemos de tener claro que el lenguaje es un medio de comunicación. Veamos cómo se ha comunicado Dios con el hombre. Dios usa una palabra humana para darnos a entender su mensaje, porque la palabra de Dios es incomprensible al ser humano, la palabra propia de Dios, pero Él se adapta a nosotros porque dice San Pablo que Él se anonadó, Él se rebajó para comunicarse con nosotros.
Entonces debemos de tener claro pues que el mensaje es una forma en la que Dios se comunicó con nosotros. Es una forma de que todos nosotros nos comunicamos uno a otro. En la catequesis no tiene más importancia que ser instrumento. Recuerden ayer que hablábamos de la gente. El agente de la catequesis, de la evangelización, de la predicación, es un instrumento en las manos de Dios. Es un agente enviado por Dios. Entonces, para la transmisión del mensaje, lo importante, número uno, es el instrumento, la persona. En segundo lugar, el lenguaje. ¿Por qué? Porque es más importante ser instrumento. Pero el que va a transmitir una verdad, un evangelizador, un misionero, un catequista, debe vigilar para que el lenguaje sea el más oportuno para hacerse entender y para lograr que el mensaje del evangelio sea comprendido. Imaginémonos nosotros a una persona de habla hispana que se quiera comunicar con un italiano o con un francés o con un gringo. En español va a ser imposible. Entonces, en esa medida, adaptándolo a la transmisión de la fe, tenemos que escoger un mensaje. Muy bien. Número 7, los instrumentos didácticos. Eso es lo del lenguaje. Es que son definiciones tan sencillas pues que todos nosotros como adultos y como profesionales las entendemos. Entonces no necesitamos patinar en cosas que ya sabemos. El lenguaje es la forma de transmitir. El más adecuado es el que tenemos que usar. Punto. Muy bien, número 7, los instrumentos didácticos. Este es importante porque en los nuevos aerópagos que hoy tenemos a nuestro alcance, tenemos que aprender a hacer uso de ellos sin que esos instrumentos didácticos nos manipulen a nosotros, sino que nosotros aprendamos a utilizarlos. Hoy en día, la técnica nos ofrece de usar videos y otros materiales didácticos para la catequesis, páginas, hojas, retroproyectores, láminas, gráficas, el teléfono, ahora porque el teléfono es una parte de la tecnología que está a nuestra disposición, el teléfono, el internet, la computadora, la tablet, todos esos medios están a nuestro alcance. Todo eso nos ofrece la sociedad para nuestro trabajo pastoral. Pero no debemos convertir nuestra catequesis en una gran maquinaria de instrumentos que producir la fe como una fábrica de carros. O sea, nosotros a través de los medios queremos que todo el mundo se convierta. Vamos a producir la fe como una fábrica de cualquier cosa. No podemos hacer eso. En principio, la catequesis necesita los instrumentos, todos estos medios a nuestro alcance. Pero debe superarse los instrumentos. La catequesis debe superar los instrumentos. Recordemos que ningún instrumento sustituye el testimonio personal, el contacto personal, la experiencia del tú a tú. Esa experiencia de quien afirma la fe en Jesucristo ante los demás, que está enfrente y se está comunicando con la asamblea, con el grupo, etcétera, con un lenguaje específico. Miremos una persona delante de nosotros que predica su palabra, sus gestos, sus movimientos, el movimiento de sus manos, su lenguaje, el lenguaje técnico que utiliza. Todos esos son medios de lenguaje que nunca van a ser sustituidos de una manera plena por la tecnología, los instrumentos didácticos. Tenemos que tener claro que además
eh, esta experiencia de la transmisión de la fe en Jesucristo ante los demás es una acción personal y directa que tenemos que realizar todos los que trabajamos en la misión. Laicos comprometidos, predicadores, etcétera. Todo lo que están comprometidos con la predicación, con la transmisión de la fe. Tenemos una realidad hoy por hoy que nos obliga, incluso en estas mismas clases que estamos compartiendo en estos días de confinamiento, pues yo creo que se hacen elementales e indispensables estos medios para transmitir la fe, para transmitir el mensaje. Los buenos materiales siguen los principios básicos que aplicamos anteriormente en el método, es decir, tenemos que adaptar los materiales técnicos, los instrumentos técnicos, tenemos que adaptarlos a los destinatarios para quienes se dirige. Hay una variedad que atienda que atienda los objetivos y el contenido, ese contenido preparado ya por nosotros en nuestro programa. Entonces, todos estos elementos, todos estos medios de comunicación, incluso el WhatsApp, el Internet, el Facebook. A propósito del Facebook, he publicado algunas reflexiones en la página de Facebook de la Escuela de Teología para que la revisen, ¿verdad? Es un grupo que está, no es una página de Facebook, sino es un grupo privado, creo que es privado que lo puse. Bien, entonces tenemos que hacer uso de los materiales más apropiados. Ciertamente, hoy por hoy, les repito, no podemos tener un contacto físico personal. No sé cómo estarán haciendo los catequistas de nuestra parroquia con los niños. He visto algunas fotos que se están reuniendo, pero de una manera dispersa, pues no tan seguida, y está bien por el cuidado que debemos de tener todos. Sin embargo, el contacto persona a persona nunca va a ser sustituido pues por las nuevas tecnologías, ¿verdad? Esos nuevos aerópagos que se nos proponen, que sin embargo tenemos que utilizarlos definitivamente, ¿verdad? Muy bien, el número 8 de esta reflexión del tercer apartado del capítulo 2. Para que no se me pierdan, o si quieren seguir el número de la página, pues es más fácil para ustedes. Estamos en la página 12. Número 8, las circunstancias, el lugar y el tiempo. Lugar y el tiempo siempre tenemos que estarlo acomodando. Siempre importa elegir bien el horario y el lugar en que se imparte la catequesis, la clase de religión, la educación en la fe, la formación permanente. Siempre hay que elegir bien. Pienso que nosotros lo hacemos bien porque nos ponemos todos de acuerdo. Si no es así, díganmelo, porque yo no trato de imponer horas ni mucho menos lugares. Sabemos la condición de que estamos todos, y principalmente los más viejos, pues en mi persona yo tengo un poco de temor a andar en la calle. Entonces todo eso nos obliga a hacer una buena y profunda reflexión y una buena organización de las circunstancias. ¿Por qué? Porque normalmente pues las clases en todos lados comienzan en febrero, marzo, en las universidades. Pero digo yo, no somos ni universidad, no somos ni escuela, entonces, y estamos desocupados. Entonces digo yo, avancemos, hagamos algo. No estemos desocupados, porque el tiempo ocioso los santos lo lloran, ¿verdad? Entonces hay que avanzar, aunque sea un poquito. Escogiendo pues de acuerdo todos el tiempo, el lugar.
Si organizamos un curso para niños, para jóvenes o para adultos, mientras estas personas tienen alguna ocupación, por ejemplo los niños en la escuela, etcétera, es evidente que habrá una mala asistencia. Tenemos que saber seleccionar el tiempo. Si elegimos un lugar al que es difícil llegar porque no hay transporte y el transporte está infestado, tampoco habrá poca asistencia. Somos humanos, estamos viviendo una realidad ahorita. Tenemos que adaptarnos. Y damos catequesis a seres humanos, somos personas. Y si no está organizado bien humanamente este propósito nuestro, este programa nuestro, no es posible tener una aplicación para seres humanos, para cristianos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que los tiempos que estamos viviendo están muy aptos para reflexionar en este número 8, ¿verdad? Las circunstancias de tiempo y de lugar. Eso es importante. Otra reflexión sería, pues, de que en circunstancias normales, por ejemplo, la predicación del sacerdote en los domingos, no tenemos que perderla, por ejemplo, pues, pero ahora no podemos. Estamos y tenemos el permiso de nuestros obispos, entonces mejor cuidarse, resguardarse y buscar formas, pues, alternativas de seguir creciendo, porque el encierro no significa que nos estanquemos. Es un grave error para muchos cristianos de hoy que ponen la excusa de que están encerrados y que son viejos, por eso no hacen ninguna actividad espiritual, ni apostólica, ni pastoral. Es un grave error. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad a través de muchos medios de comunicarnos unos con otros y mucho más. Tenemos muchas formas de transmitir nuestra fe. Tenemos una obligación por nuestro bautismo de hacerlo. Estemos o no estemos encerrados, tenemos que seguir evangelizando. Este podría ser un tema para hacer un análisis de nuestra actitud cristiana. ¿Cómo estamos actuando todos como cristianos? Estamos encerrados por miedo al virus y no tenemos por ese mismo encierro ningún contacto con la iglesia. ¿O hemos revivido nosotros en la familia nuestra iglesia doméstica? Son preguntas que debemos hacernos porque son los espacios y los lugares donde nosotros debemos estar conectados espiritualmente con Dios y con los hermanos. Un momento, entonces, estas circunstancias de lugar y de tiempo para que reflexionemos, y si no hacemos nada, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. El que en la pandemia no ha hecho nada espiritualmente, no ha hecho ninguna labor evangelizadora, está perdiendo el tiempo, porque el Señor nos ha puesto las dificultades, las ha puesto el mundo y nosotros tenemos que romper las dificultades para seguir expandiendo el reino de Dios. El reino de Dios no puede estar estancado por el encierro. Tenemos que salir de una manera espiritual, por supuesto. No me refiero a que tenemos que andar en la calle, y mucho menos sin protección. Tenemos que salir de nuestro egoísmo, salir de nosotros mismos y buscar alguna manera de transmitir la fe. Tenemos que buscarlo, porque si no, el Señor nos va a decir, si nos llama a su presencia, siervo malo y perezoso. Tuviste encerrado por miedo y no fuiste capaz de vencer el miedo y hacer algo por el reino de los cielos. Acuérdense del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que ahí está fácil la obra de misericordia que Dios nos pide, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y no es necesario que andes en la calle buscando a quien darle de beber, sino ahí mismo en tu casa. Ahí mismo el que te busca en la puerta, el que te golpea y te pide comida y te pide agua.
yo creo que tenemos que abrirnos a todas esas oportunidades que el Señor nos regala para que hagamos presencia de reino de los cielos, porque nosotros somos las piedras vivas. En nosotros está la vida de la iglesia. Si nosotros no la manifestamos, la iglesia se apaga. Y el mundo, dice San Pablo en el capítulo 8, 19 de la carta a los romanos, que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. El mundo espera de nosotros mucho. Nosotros tenemos que dar algo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que anunciar el reino. Muy bien. Número 7. Los instrumentos didácticos es el que ya vimos. Número 8. Las circunstancias de tiempo y de lugar. Número 9. Los canales para catequizar. ¿Cuáles son los canales para catequizar? No son los canales de televisión. Entendemos por canales los conductos por los que el catequista utiliza para llevar el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, la radio, el WhatsApp, el teléfono, la televisión, el internet, etcétera. Y es obvio que algunos de los canales de que hablamos son más bien lugares. Es decir, son espacios de lugar en los que el evangelizador se hace presente para transmitir su mensaje. Fíjense que mi experiencia con este encierro ha sido que Dios me ha guiado de una manera providencial, porque ya tengo como 7 años de tener mi programa de la radio. Ahí al menos una vez a la semana evangelizo al que quiera escucharlo. Y lo escucha mucha gente. No sé si alguno de ustedes, pero mucha gente incluso me llaman a mi teléfono pidiéndome o consultándome o pidiendo mi oración, pidiendo tantas cosas que uno puede hacer por la gente que sufre, por los que lloran, por los tristes. Digo yo, el Señor me ama mucho porque me dio un espacio que yo fui dócil a tenerlo y mantenerlo, que hoy es un canal para transmitir la fe. Y el día que el Señor me llame, yo me sueño que Él me diga, siervo bueno, ven al lugar del cielo que te tengo preparado, porque fuiste dócil, trabajaste por mí. Lo digo no para vanagloria, por supuesto que no, ustedes saben que no, a mí no me interesa la gloria que me den ustedes, a mí me interesa la gloria que me dé mi Señor. Yo lo hago por Él, no lo hago por nadie, lo hago por Él. Por supuesto que yo quiero que todos los hombres se salven, que es un deseo que tiene la iglesia y yo soy la iglesia. Entonces tener esa apertura y docilidad para que en el espacio donde el Señor te llame, tener la disposición y hacerlo, trabajarlo, ¿verdad? Por ejemplo, pues como les decía yo, la radio es un canal maravilloso para transmitir. Y más que un lugar, es un espacio. Es un lugar, por supuesto que es un lugar, pero también es un espacio. La palabra espacio habla de lugar. Es decir, espacios para evangelizar. Un espacio que se hace presente para transmitir un mensaje, para transmitir la fe, para transmitir consuelo, para transmitir esperanza, para transmitir fortaleza. Todo eso es importante. Por ejemplo, otro ejemplo también, la parroquia, el grupo parroquial. Si ustedes no se pueden contactar con su grupo parroquial personalmente, contáctense por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, cualquiera. Ahora son montones las opciones que te ofrece el desarrollo de la tecnología.
Entonces, si nosotros no lo aprovechamos, creo que estamos perdiendo el tiempo, eh, porque el Señor nos mandó, dice, lo que ustedes predican, háganlo desde las azoteas. ¿Y saben qué quiere decir desde las azoteas? Estos medios, estos nuevos aerópagos, el teléfono, el internet, la tablet, y todos los medios que te ofrecen pues esta tecnología. Entonces, la parroquia, el grupo, nosotros podemos estar en contacto, podemos estar evangelizando. Miguelito me dio un testimonio muy bonito el año pasado, Dios quiera que lo siga haciendo. Me dice, las catequesis y los materiales yo los mandaba a mi comunidad, me dice Miguel. Se lo daba a Sor Mayra. Ahora Sor Mayra es parte del grupo, del equipo. Pero ahí se va transmitiendo, ¿verdad? Estar abierto a compartir todo lo que el Señor nos regala es una forma, pues, de hacer pastoral. Entonces, la parroquia, la radio, la parroquia, los medios de comunicación, los periódicos, bueno, ahora es difícil los periódicos, pues, la zona donde habitamos, el barrio. También tenemos que estar claros que llamamos canales porque son la forma de cómo se conduce ampliamente el mensaje de la catequesis. Se desarrolla la evangelización, se predica la palabra, se fortalece la fe. Todo eso es parte pues, de la misión que nosotros tenemos como bautizados. Por supuesto que hay canales más adecuados para determinados contenidos. Hay canales más adecuados para las capacidades de los catequistas y las capacidades de cada uno. Por supuesto que hay personas que logran tener solamente un teléfono, no tienen computadora, no tienen muchas cosas, entonces por ahí se puede desarrollar. A irse adaptando a las capacidades que tenemos, porque también sabemos que tenemos muchos cristianos de buena voluntad, pero con pobreza, que es difícil tener un teléfono, por ejemplo, moderno, es difícil, ¿verdad? Pero siempre pues hay que ir buscando, de alguna manera, sacrificándonos nosotros mismos para que logremos llegar de una manera adecuada según cada destinatario. No sé cómo hacen los catequistas, hablando concretamente de nuestros catequistas. Yo sé que salen a las comunidades, ahí arriesgando su vida. Dichosamente son jóvenes, porque ya los viejos no podemos hacer eso. Estamos en más riesgo los adultos, entonces los jóvenes en ese sentido tienen un camino más abierto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que hay otros elementos para elegir el canal de la catequesis que sean más adecuados para cada ocasión. Porque, por ejemplo, yo estoy pensando en otra página de Google Tem creo que se llama, que no solamente es para audio, sino para video. Tal vez en algún momento nos conectamos para que nos veamos y hablemos. No solamente la voz de Silvio, sino que la participación de todos, que hablemos, nos veamos, eh, tengamos el placer de vernos y saludarnos, aunque sea en un abrazo espiritual. Yo creo que vamos a intentarlo más adelante. Le vamos a pedir a Sor Mayra que nos explique cómo es esa comunicación por Google, porque ya nos comunicamos ella y yo la vez pasada. Entonces, para que tengamos esa experiencia. Y el número 10 de este tercer apartado del segundo capítulo, tiene 10 numerales, la promoción. La promoción son 2 líneas nada más, ¿verdad? La buena motivación para acudir y para recibir con gusto el mensaje del Evangelio. La promoción es la propaganda, lo que tenemos que hacer.
Yo creo que lo hacemos más o menos los cristianos comprometidos, ¿verdad? Los que estamos en comunidades, los que tenemos una parroquia, aunque estemos un poco así aislados, pero al final de cuentas, de alguna manera, tenemos una motivación. Sigamos haciendo pues esa motivación. Muy bien, pasemos a un cuarto contenido del capítulo 2. ¿Cuál es el cuarto contenido? Los principios fundamentales de la catequesis. Recuerden que ya mencionamos un poco en este anterior numeral 3 los elementos fundamentales. Ahora veamos los principios fundamentales de la catequesis. Los principios fundamentales de la catequesis se deben apoyar, pues, en principios antropológicos y en principios teológicos contemporáneamente. Son tres palabras que tenemos que explicar. Principio antropológico quiere decir que tenemos que tener la base de cuál es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es el hombre. La misión de la iglesia es el hombre. Entonces a eso se le llama principio antropológico. El principio es el hombre, el ser humano, la persona. También principios teológicos en el sentido de que tenemos a Dios, la Santísima Trinidad, todos los santos, la teología misma, que es principio y es fuente también de la catequesis. Y contemporáneamente significa que debemos estar actualizados en el tiempo y en el lugar, en el aquí y en el hoy de nuestra vida cristiana. Debemos también considerar que los principios fundamentales de la catequesis deben garantizar una catequesis adecuada al objetivo y al destinatario, al contenido de cada catequesis. Entonces, fíjense ustedes qué importante entonces, ¿cuál es el objetivo? Acuérdense que lo vimos en los primeros elementos de definición de la catequesis y los elementos fundamentales de la catequesis. Acuérdense que lo vimos, eso significa que tenemos que tener presente el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El crecimiento. Primero el conocimiento de Cristo, el enamoramiento de Cristo, la perseverancia en el amor de Cristo. Esos tendrían que ser los principales objetivos. Que llegue el catequizando, el cristiano que necesita la evangelización, la catequesis, que llegue al conocimiento tal de Cristo que no se aleje de él. Ese es un objetivo principal de nuestros destinatarios de la catequesis. También tiene que estar acorde estos principios antropológicos humanos, ¿verdad? Estos principios teológicos tienen que estar acordes al contenido de la catequesis. Porque si nosotros empezamos a hablar de otras cosas que no es el hombre, que no es la salvación humana, que no es Dios el centro de la catequesis, que debe ser cristocéntrica, entonces perdemos el norte. Por eso decimos que son principios básicos. El principio básico es el hombre, el ser humano, el niño, el adulto, el joven, etcétera. Y también los contenidos de nuestra fe y de nuestra doctrina revelada por el Evangelio. Sin embargo, una buena catequesis debe equilibrar la referencia de todos estos elementos. Tenemos que equilibrarnos porque se puede cometer el error de transmitir un humanismo ateo al final. Una catequesis con un activismo que no te lleva a la reflexión y a la oración y al encuentro con Jesucristo.
Está muy bien, excelente, todos esos medios didácticos que se utilizan, ¿verdad? Esas dinámicas, esos juegos que se utilizan, pero que eso no sea el centro, sino que el centro de la dinámica, de las fiestas, de, de, de todo esto, obras teatrales que se hacen en las catequesis, por ejemplo, que no sean el fin último de la catequesis, porque hay personas que llegan solo a hacer la actividad que te propone el catecismo para niños, catecismo episcopal, y al final de cuentas pues no haces crecer espiritualmente pues al niño. Hay que combinar la oración, por supuesto, la el anuncio querigmático, siempre hay que estarlo recordando, el anuncio querigmático, y también desarrollar progresivamente un conocimiento pues de la fe. Eso es los elementos principales pues para que estos principios fundamentales tengan vida y tengan eficacia en las personas a las que son destinatarias, a las que le llegará el mensaje. El mensaje de fe, el mensaje cristiano, la revelación de Cristo. Por otro lado, hay unos principios generales, hay unos principios catequísticos para conseguir el objetivo completo de la educación en la fe. Hay unos principios catequísticos para sistematizar correctamente el contenido. Hay unos principios catequísticos para lograr una catequesis eficaz, y hay también unos principios para una correcta visión que tenemos que tener nosotros de los destinatarios. Entonces, ¿cuáles son los principios generales, en primer lugar, de este cuarto elemento del capítulo 2? Principios generales. La catequesis debe ser fiel a Dios y al hombre. Ahí se conjugan esos dos elementos principales, ¿verdad? Esos principios fundamentales de la catequesis. El principio antropológico y el principio teológico, ¿verdad? La catequesis debe ser fiel a Dios y fiel al hombre. Segundo, la catequesis debe transmitir la fe en sus dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones de la fe? El conocimiento y la vivencia, la experiencia, vivir la fe, porque si solo la conoces y no la vivís, no la celebrás, no tenés experiencia, vas a tener solamente conocimientos teóricos. Tenés que vivir la fe y celebrar la fe. Primero hacerla tuya, quiere decir vivirla, hacerla tuya, ser coherente de vida. Cuando nosotros entramos a la iglesia somos cristianos, pero también cuando salimos de la iglesia tenemos que seguir siendo cristianos en el mundo, porque no podemos dejar de ser cristianos de la puerta para afuera. Tercer elemento del principio general es que la catequesis debe equilibrar el uso de criterios teológicos y humanos. Debemos ser equilibrados, ¿verdad? Porque no podemos rayar en el espiritualismo, metiendo tantas cosas y metiendo en miedo, a las personas que al final terminan no amando al Señor, sino teniéndole miedo. Es un ejemplo. Entonces, equilibrar el uso de criterios teológicos y humanos. Porque el otro extremo podría ser, como les decía anteriormente, cultivar en nuestros destinatarios un antropomorfismo. Esto es un humanismo que al final termina siendo ateo, un humanismo ateo, que es lo que tienen todas las ONG. Las ONG se tildan de humanistas, ayudarle a todo el mundo, pero no tienen fe. Entonces es un humanismo ateo. ¿Por qué? Porque le quieren ayudar a todo el mundo, son gente muy buena para que todo el mundo los alabe,
pero no te enseñan la salvación de tu alma, que es lo que verdaderamente vale. No podemos cambiar los criterios. Tenemos que ser coherentes, equilibrados. Ciencia y fe, ¿verdad? Criterios teológicos y criterios humanos. No perdamos de perspectiva, que eso es importante. Otro elemento de los principios generales es la buena catequesis, que es adaptación y es inculturación. Importante, es un elemento que lo menciona mucho Aparecida. Hagamos un paréntesis Aparecida. Este año se van a cumplir los 13 años, creo que dijeron 13, sí, creo que son 13. Se van a cumplir los 13 años de la publicación del documento de Aparecida, los 13 años de la reunión del episcopado latinoamericano, va a ser en octubre, y este domingo pasado fue la promulgación de ese encuentro. Yo se los publiqué, no sé si lo vieron, si no lo vieron debe estar en YouTube, tal vez lo ven. Es el anuncio que yo creo que nosotros tenemos. ¿Por qué se lo digo? Porque tenemos que retomar nosotros como discípulos y misioneros, que es una frase de Aparecida, una frase tomada para todos nosotros los cristianos. Debemos de retomar un poco la lectura del documento de Aparecida, que debería ser una obligación de todos nosotros leer todos los documentos que van saliendo de la iglesia. Pero es triste que el Papa publica cartas para nosotros y que nosotros no las leamos. Es triste, fíjense ustedes, el Papa Francisco ha escrito una carta para los jóvenes, ha escrito una carta para el medio ambiente, ha escrito una carta Fratelli Tutti de Magisterio Social de la Iglesia y nadie los lee. Creo que también es otro examen de conciencia que tenemos que hacer los buenos cristianos, que es estar a tono con el magisterio pontificio, el magisterio de la iglesia, el magisterio de nuestros obispos, porque Aparecida es de nuestros obispos, para poder entender cómo estamos haciendo la cosa, cómo estamos haciendo nuestra labor evangelizadora. Porque cuando uno no se forma, termina siendo analfabeta de los documentos de la iglesia. Entonces terminamos siendo catequistas y evangelizadores analfabetas, que no sabemos lo que estamos transmitiendo. Yo los llamo nuevamente a que lean los documentos del magisterio de la iglesia. Un espacio donde tienen la oportunidad, que no quiero hacer propaganda, pero es un espacio, es mi programa de la Radio de la Virgen. Mi programa se llama La Iglesia de Nuestro Tiempo, donde se meditan todo el magisterio de la iglesia, magisterio pontificio, magisterio de todos los documentos de las conferencias episcopales, del episcopado latinoamericano principalmente. Entonces los invito, como un paréntesis, pues, a este número 4 de los principios generales, ¿verdad? Una catequesis buena debe ser adaptación e inculturación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llegar a todas las culturas y hacer que todas las culturas tengan como origen a Cristo. Así como fue la primera evangelización, que los primeros evangelizadores vinieron a arrancarle la fe en los ídolos a los indígenas, pero no para hacerles daño, sino para conectarlos directamente con el verdadero Dios, porque la cultura indígena tenía, digo yo porque ya se acabaron, tenía una inclinación a lo espiritual, pero mal orientada, porque hacían sacrificios de niños y de mujeres
a los volcanes, al sol, a la lluvia, a la luna, tantas cosas. Pues entonces la iglesia vino a inculturar el evangelio. Quiere decir esto, venir a meter como un principio básico de la cultura la fe cristiana. Porque si no, esas culturas antiguas siguieran adorando a los ídolos, que adorar ídolos significa adorar al demonio, y ofreciéndole al demonio todos los sacrificios humanos que se hacían. Pero desgraciadamente, pues la cultura actual lo que promueve es rechazar la primera evangelización, porque dice que vinieron a sacrificar a los indígenas. Pero la iglesia, cuando vino con los conquistadores, la iglesia vino como defensora de la persona humana, de los indígenas como seres humanos. Pero eso es una cosa que la historia no la cuenta, solo cuentan la maldad de los conquistadores y enredan en la misma conquista a la fe cristiana, que más bien la fe cristiana vino a darle verdadero sentido a la vida de los indígenas. Les vino a traer dignidad, les vino a traer desarrollo incluso. Y un último principio general es que la catequesis debe dar prioridad al catequista sobre el resto de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Pues todos los que mencionamos, ¿no? La circunstancia, el lenguaje, la gente, el método, lo destinatario, el contenido, la finalidad, todas esas cosas ciertamente son importantes, pero en primer lugar, un principio básico es el catequista, el laico comprometido, el misionero, el predicador, el evangelizador, el catequista. Él es el primer principio básico para la catequesis. El primer elemento es el catequista. El catequista como ser humano, como persona, como enviado, como agente, es el que desarrollará pues todos estos principios en su transmisión de la fe. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.